Listo, ahora sí, entonces ya iniciamos grabación, ya estoy compartiendo la pantalla. No, perdóname que no he compartido la pantalla, la presentación. Listo. Ahora sí, bueno, entonces iniciamos. Bueno, muy buenas tardes, Juan David, y para todos los estudiosos de la asignatura Gestión Integral de Residuos Sólidos que se conecten de forma sincrónica a esta sesión. Juan David, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, profe, muy buenas tardes, muy bien, gracias, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Me excuso nuevamente por los minuticos de retraso que tuve por el cierre de otra sesión, pero bueno, me alegra pues que ya estés aquí conectado, que en esta oportunidad pues vamos a poder, digamos como pues voy a tener compañía como tal en la sesión. Entonces pues voy a recordar que como objetivo ya para esta sesión vamos a revisar un poco lo que es ya la etapa como tal de transporte, transferencia y disposición final, que son los últimos temas de este módulo. ¿Listo? Voy a dirigirme entonces a específicamente a donde quedamos, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar un poco de estos aspectos, o sea, específicamente digamos que nosotros estábamos, bueno, me voy a retornar a la anterior como para poder recapitular. Nosotros estuvimos hablando de aspectos que iban hasta la entrega como tal, la presentación, la entrega de los residuos al servicio de recolección, ¿sí? Cuando el recolector toma, entonces ya empieza ese proceso, digamos, de lo que hace parte del transporte y la transferencia, ¿sí? Entonces, estas etapas como tal de la gestión de los residuos son de las más complejas porque existen muchos factores que tienen efectos o consecuencias en los procesos de recolección y transporte. Y específicamente todos estos procesos hacen que por la misma complejidad que tienen, sea una de las etapas que sean más costosas, ¿sí? Los costos asociados a las etapas principalmente de la recolección y el transporte son los más altos y por eso digamos que necesita tanto nivel de detalle para poder diseñarlo, ¿sí? Y es que hay que considerar factores diversos, o sea, por ejemplo, la distancia a la que se encuentra el sitio de aprovechamiento o el relleno sanitario para su disposición final. Las frecuencias como tal, los horarios de recolección también influyen. Hay que tener en cuenta la educación ambiental, pues que como yo les decía en la sesión anterior, es un tema transversal, clave, importante para todos, digamos, para todas las etapas, ¿sí? Y en la etapa de recolección como tal y transporte, pues no es la excepción, porque de la misma separación en la fuente, de cómo se presenten los residuos al servicio de aseo, pues también depende la efectividad de las siguientes etapas. La presentación de los residuos en los lugares de entrega, dónde se disponen, dónde se ponen para poder entregarlos y las implicaciones que tiene esto en el proceso de carga, de recolección, la separación en la fuente, como ya lo había mencionado, los tipos de recolección, si es una recolección selectiva o no selectiva, que eso hace referencia a que si, pues digamos, si vienen los residuos mezclados como tal, si se llevan a una estación de transferencia, si se llevan a un punto como tal de aprovechamiento, para poder separarlos y ya llevar a disposición final o no, o si la recolección ya se hace como en un esquema selectivo en el cual ya lo que es aprovechable llegue a tratamiento y lo que no es aprovechable pues simplemente llegue directamente a la disposición final. ¿Sí? Otros aspectos como la topografía, el tipo de vehículo recolector, si es un vehículo compactador, de qué capacidad es, si es un vehículo muy grande y es una zona, digamos, es una zona alta de la ciudad y tiene muchas pendientes y las calles son estrechas, eso dificultaría mucho las labores. Entonces, todos esos aspectos van a incidir específicamente en cómo yo haga la planeación de esta etapa de recolección y transporte. Existen diferentes formas de hacer la recolección de los residuos, dependiendo de las características del sitio. Una recolección puerta a puerta, recolección en puntos críticos. Entonces, por ejemplo, en puntos donde se generan un gran volumen de residuos, una unidad multifamiliar, una zona, por ejemplo, donde haya centros comerciales, donde se requiere o institucionales, donde se requiere una frecuencia mayor a la que se hace digamos, en domicilios, a nivel domiciliario. Las actividades de limpieza
y de mantenimiento del espacio público hacen parte de, de esas actividades de recolección de residuos, ¿no? O sea, la generación como tal, y miren que lo tenemos acá, el barrido, la limpieza de los espacios públicos, los lugares clandestinos donde depositan escombros, todo esto tiene que ser manejado por el servicio de aseo. Este es un esquema bastante completo de unos aspectos que este esquema yo lo construí para tratar de consolidar todos los aspectos que involucra la planificación y recolección de residuos sólidos, ¿sí? Que involucra aspectos de cuadrilla, que es el grupo como tal de personas que están encargadas de hacer esa labor de, por ejemplo, de barrido o de limpieza del sector, o que están junto con el vehículo recolector trabajando en los diferentes puntos de recolección, ¿sí? Entonces aquí se especifica qué características son importantes tener. Todo esto viene del RAS, ¿sí? El RAS es nuestro documento referente, los lineamientos base que vamos a tener presentes para estas etapas de planificación y recolección. Por ejemplo, la selección de los vehículos. También es súper importante definir los tipos de vehículos, no solo para la recolección, sino también para el barrido. También se puede hacer un barrido mecánico cuando son calles muy extensas, cuando son digamos, cuando digamos que por la distancia como tal que se tiene que abarcar, pues la eficiencia como tal de un barrido mecánico o una limpiadora pues va a ser mucho más eficiente. La frecuencia y los horarios de recolección, ¿sí? Sí hay unos criterios que hay que tener en cuenta si es recolección convencional, si es recolección selectiva. Se analiza el rendimiento como tal, es decir, el diseño como tal involucra es una persona, digamos, cuánto se demora en este tipo de recorridos, cuánto demora barriendo una calle por metro, si es una calle destapada, cómo se hace ese proceso de limpieza y el tiempo como tal que requiere, los horarios como tal en los que se realizan esas actividades y pues en la recolección también digamos que ese rendimiento se tiene que analizar porque no es lo mismo recoger en una hora que fuera pico a hacer una recolección en una hora valle, ¿sí? Y el rendimiento de barrido y limpieza, que es el otro, por ejemplo, estimar la cantidad, lo que les decía, de kilómetros que se barre y el tiempo como tal por mes que desarrolla un operario o un equipo específico. Pues el rendimiento de un equipo va a ser superior. Si lo hacen personas, pues se necesitarían más personas en esa cuadrilla. Y el diseño de las rutas. Para el diseño de las rutas, pues hay unos criterios como tal, si el barrido es manual o mecánico o la misma recolección, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos deben tenerse en cuenta. Este recurso, pues digamos que traté de sintetizarlo mucho para que fuera muy claro, pero si ustedes quieren ahondar más en la temática, pues tienen que consultar específicamente el RAS. El barrido de calles, digamos que para el diseño como tal de esa cuadrilla y el rendimiento tienen muchos aspectos. Por ejemplo, el tipo de barrido, si el barrido es manual, o sea, por operarios, o si es mecánico. La frecuencia como tal, entonces, por ejemplo, en una zona comercial es 2 veces al día, si es institucional puede ser 1 vez al día, si es residencial se hace de 2 a 3 veces por semana, entonces se sectoriza precisamente estas actividades para saber los rendimientos por cada una de las horas, perdón, por cada una de las zonas. Otros factores que se tienen que considerar, la longitud de las vías, tienen que ser pavimentadas para un barrido, porque pues no tiene sentido hacer un barrido de una vía no pavimentada, pero por ejemplo, si hay residuos, pues sí se tiene que hacer la recolección de esos residuos como tal en esa vía no pavimentada. El rendimiento como tal. Por ejemplo, el barrido manual. Se estima que más o menos el rendimiento son 130 minutos por hora, perdón, 130 metros por hora por operario. O sea, un operario que yo tenga en una zona por hora va a barrer aproximadamente 130 metros, entonces así se hace la distribución y la planificación de la actividad. O si es una barredora mecánica, la cobertura que tiene o el rendimiento que tiene es de 5 a 8 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando se hace el cálculo de las personas por cuadrilla, tenemos esta ecuación para que ustedes la conozcan, la tengan presente, que es el factor de longitud, ¿sí? Específicamente que el factor de longitud pues es relacionado con la longitud de las vidas, los kilómetros como tal de barrido y 1 sobre R viene siendo el rendimiento, digamos, por la jornada de trabajo. Y acá tenemos un ejemplo.
Miren que aquí hay una zona específicamente que está distribuida, hay una parte comercial, hay una parte residencial y hay una parte institucional. La frecuencia de barrido, que ya la vimos en el esquema anterior, y el factor de longitud es un factor que está relacionado, digamos, bueno, con la longitud, no, la longitud como tal está en términos del tipo como tal digamos, de la distribución como tal o la extensión de esa área, ¿sí? Es decir, yo tengo 30% que es comercial, 60% residencial, institucional, entonces según el tipo de área como tal, se define este factor de longitud. Este es el que yo voy a usar entonces para el cálculo de la cuadrilla, ¿sí? Cuando yo sumo precisamente que si mi área como tal está compuesta por estos, porque puede ser solo comercial o puede ser solo residencial, entonces la sumatoria de estas me da que el factor de longitud es 0.87. Los kilómetros de barrido en total de esta zona son 20 kilómetros, ¿sí? Estos 20 kilómetros hacen referencia entonces a ¿qué? A 0.87 por 20 kilómetros, ¿sí? Dividido, entonces ya el rendimiento, que ya sabemos que si una persona rinde 13 metros específicamente, 13 kilómetros, perdón, sí, 0.13 kilómetros o 13 metros por hora por persona, y el rendimiento, el tiempo como tal de trabajo son 7 horas, teniendo presente que hay una hora que implica son los desplazamientos, la llegada, la recolección de los equipos, etcétera. Entonces vienen siendo básicamente 7 horas. Entonces se requieren 19.12 personas, por lo cual se redondea a 20 personas. ¿Listo? Este es un ejemplo de los cálculos que se pueden hacer. Ahora, macrorrutas y microrrutas. Las macrorrutas son específicamente, digamos, la sectorización global de una zona, ¿sí? Yo hago un análisis general del recorrido que voy a hacer en esa zona para poder distribuir por sectores la operación, ¿sí? Aquí yo entonces en las macrorrutas determino movimientos, calculo tiempos específicos entre el sector como tal que yo voy a atender y los sitios complementarios, porque yo tengo que tener en cuenta el tiempo de desplazamiento desde el parqueadero o del garaje donde se encuentra, el patio donde se encuentra el vehículo, hasta aquí estoy hablando de recolección de residuos, ¿no? Perdón, que no lo aclaré. Desde el sitio de donde está guardado el vehículo hasta el sitio donde inicia la recolección. Y sumado a eso, después de la recolección, tiene que tener en cuenta el tiempo de destino hasta el relleno sanitario. Y hay que sumar el tiempo de la hora de almuerzo como tal de los operarios. Entonces, digamos que son esos tiempos macros, que son tiempos muertos, pero que hay que considerarlos porque hacen parte de la operación. Los movimientos y los tiempos, entonces, realmente no son tiempos efectivos de recolección, como les digo, son tiempos muertos porque yo no estoy recogiendo residuos en ese momento, pero sí son importantes para la operación. Y las microrrutas, entonces, ya específicamente son los recorridos específicos de por dónde voy a ir yo recogiendo mis residuos, ¿sí? En pocas palabras es eso. Son recorridos específicos y yo analizo esa secuencia de los desplazamientos. Avanzo tantas cuadras, giro a la derecha, giro a la izquierda, hago una U o qué es lo que hago, ¿sí? ¿Cómo determino esa ruta como tal? Por eso se llaman ruteos. Y esto entonces, aquí en las microrrutas siempre debo buscar la eficiencia, ¿sí? Para reducir costos. El menor recorrido en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales para esto? Yo debo empezar desde el punto más cercano, desde el garaje o el patio digamos, el patio de trabajos o el patio donde se encuentra parqueado el vehículo, y debo, el punto final, lo ideal es que esté lo más cercano hacia la ruta que ya me lleva al sitio de disposición final. La macrorruta, la sectorización, entonces me distribuye las zonas, digamos, en zonas macro, y yo entonces puedo ir identificando cuáles son esos números los números de sectores, sector 1, sector 2, entonces cuáles son las áreas, o sea, yo voy sectorizando ya en un nivel mucho más detallado, y aquí entonces ya voy calculando cuáles son las áreas a servir,
o atender, ¿sí? Si son comerciales, si son residenciales, y se hacen los cálculos de carga por viaje según esas características, ¿sí? Estas áreas específicamente, pues si son comerciales, tienen una densidad específica de población, una producción per cápita específica, y según eso yo estimo el factor de capacidad. Entonces yo digo, un vehículo como tal tiene una capacidad puntual de, por ejemplo, 12 metros cúbicos, entonces ese vehículo compactador, ¿a qué capacidad está con esas áreas como tal que estoy definiendo? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, se presenta una descripción de los cálculos o los criterios como tal que se analizan para hacer estos cálculos. Número de habitantes, la densidad de la población, la producción per cápita de residuos, de una zona comercial, de una zona residencial y el equipo como tal que yo tengo de recolección disponible. Entonces, por ejemplo, tengo 13 vehículos compactadores de 12 metros cúbicos, ¿sí? Y digamos que esto aquí entonces se especifican cuáles son las frecuencias de recolección para cada una de las zonas y así con esto yo programo estos viajes. Esto, por ejemplo, esto hace parte de un ejemplo como tal que está en el material de estudio, pero entonces a partir de esto yo puedo calcular si mi capacidad está subvalorada o está o supera la capacidad del vehículo. Si yo sé que el vehículo tiene de 12 metros cúbicos de capacidad y aquí se hace, no sé, digamos, el factor de capacidad de 1.8 indicaría que el vehículo como tal estaría sobrecargado un 80%. Entonces, frente a una sobrecarga, un análisis que uno diga una sobrecarga de un vehículo, un factor de capacidad de 1.8, ¿cuál sería la decisión ahí, Juan David? ¿Qué crees que uno tomaría como decisión en esa planificación de recolección de residuos? Profe, disculpa, ¿me repites que se me está entrecortando la señal? No te preocupes. Si el factor de capacidad como tal fuera 1.8, me indicaría que, o 180%, ¿sí? O 1.8 o 180%. ¿Qué me indica esto? Que mi vehículo es de el 100% de la capacidad se supera, o sea, se sobrepasa la cantidad de residuos en un 80%. Si yo en esos cálculos de diseño del ruteo me sale este cálculo, ¿qué decisión tomo yo frente a eso, a esa sobrecarga que tiene el vehículo? Pues, por ejemplo, se podría o llevar más vehículos Ah, o hacer lo que sea por más días a la semana, no solamente por 2 días o 3 días. exactamente. Entonces yo voy analizando, aquí me indican, yo tengo 13 vehículos para esta operación, entonces, ¿cómo distribuyo? ¿Cuántos vehículos entonces designo por cada una de estas zonas para que pueda hacerse de la forma más eficiente? ¿Listo? Hay unas reglas básicas que yo debo tener en la planificación y créanme que hay softwares que ya hacen esto, esos programas tienen un valor comercial. Sin embargo, digamos que en la forma antigua y la forma, digamos, como se hacían estos diseños es básicamente, o en algunos municipios que incluso todavía se hace así, se hace manualmente, haciendo los cálculos, ensayando, digamos, las rutas que sean más eficientes, aunque pues bueno, ya teniendo la tecnología sí se puede acceder específicamente a ese tipo de programas, pues eso hace mucho más eficiente la operación, porque puede involucrarse muchos más aspectos sobre características de las vías, vías congestionadas, etcétera. Pero aquí hay unas reglas básicas que se deben seguir. Específicamente, por ejemplo, aumentar la distancia productiva en relación a la distancia total. Es decir, si yo tengo un recorrido de tránsito, o sea, un tiempo muerto en el que yo transito 200, 300 metros y no estoy haciendo recolección de residuos, pues son tiempos como tal, digamos, no productivos y que es el total de esos tiempos realmente pueden representar una ineficiencia como tal de la actividad y eso se traduce en costos, ¿sí? Respetar las normas de tránsito, pues esa sería una regla básica. Se prohíben los retrocesos. Los recorridos como tal no se deben fragmentar. Los recorridos no deben traslaparse, o sea, no debo pasar, debo evitar al máximo pasar por una misma zona 2, 3 veces, ¿sí? Porque eso son ineficiencias, ¿sí?
La ruta como tal, como les decía, debe iniciar cerca del garaje y debe finalizar hacia cerca del sitio de disposición final, según la topografía. Es decir, si yo tengo una pendiente, por ejemplo, un desnivel, pues yo debo procurar que mi ruta se planifique para iniciar el recorrido desde la parte más elevada y ya ir avanzando hacia la parte más baja. ¿Por qué será? ¿Por qué será esto, Juan David? Profe, porque me imagino que así se ahorra mucho más combustible. Claro, y qué tal que por el mismo peso como tal del vehículo, si yo tengo una pendiente muy fuerte y le implique más trabajo como tal, subir la pendiente y de pronto no pueda, ¿sí? Entonces, claro, la planificación tiene que involucrar hasta esos aspectos en todo el recorrido. Yo tengo dos formas de hacer el recorrido, ¿sí? Uno, digamos, es el trazo de peine, ¿sí? Entonces, y el otro es el de doble peine, es decir, si yo paso por una vía y voy recogiendo a un solo lado o recojo a ambos lados, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se usa el trazo de peine, precisamente yo busco que sean recorridos largos y rectos para evitar girar lo menos posible. Y cuando yo uso el trazo de doble peine, o sea, que tengo que devolverme para recorrer por el otro lado, entonces sí voy a usar precisamente digamos que voy a usar muchas vueltas precisamente para poder, digamos, para poder atender, digamos, los diferentes sectores como tal que yo tenga específicamente por atender en esa planificación. Eh, Perdón, un segundo que tengo un problema acá. Disculpen un segundito que no sé, aquí qué me pasó, ¿se salió la presentación? Ah, no. Listo, no, se me perdió la página, pero estaba bien. Listo. Hay una recomendación y es que en lo posible debo evitar también girar a la izquierda, ¿sí? Esto principalmente para evitar de pronto accidentes de tránsito. Siempre se debe dar preferencia a girar a la derecha y se deben también evitar los giros en U, porque pues también el tiempo como tal, pensemos en un vehículo de este tamaño, pues haciendo esos giros en U, digamos los tiempos como tal, los riesgos de accidentalidad podrían ser mayores. Evitar horas pico del tráfico, evitar calles muy cortas y sin salida. Ahí se prefiere planificar la recolección usando el método de recolección en esquina. Los métodos de recolección están detallados en el material de estudio para que ustedes los consulten, pero básicamente es, si yo tengo una bahía, una zona cerrada, no tiene sentido que el vehículo ingrese ahí para tener que salir en reversa, que representa más riesgos. Entonces, lo que se hace es que se indica a esos residentes de esa zona que salgan de esa bahía y se define un punto, una esquina, un poste, una zona donde se depositan. Ya contamos en este momento con contenedores que se ubican en esos puntos específicos, idealmente. Entonces, pues digamos que ya en esos puntos es donde se recoge y el camión entonces pues ya simplemente hace el izaje de ese contenedor cuando se tiene el contenedor para hacer mucho más eficiente la descarga, porque si no pues representa más tiempo porque el personal lo tendría que hacer manualmente todas las bolsas, cargarlas específicamente en el recolector, en el vehículo. Entonces aquí ya resumimos cuáles son los métodos como tal que tenemos. El de esquina, los métodos de recolección. Uno es el de esquina o parada fija. Entonces, digamos que en este se maneja semimecanizado porque pues no necesariamente implica el que se haga el cargue como tal desde un contenedor. Hay una alta participación de los usuarios porque está el compromiso del usuario de salir de su residencia, ir hasta esa esquina o hasta ese punto para poder entregar al servicio de aseo el residuo. Las desventajas, a veces pues estos puntos, no sé si ustedes se han dado cuenta, presentan riesgos de pues que se acumulen porque las personas dicen, no, yo no voy a salir a esa hora porque a esa hora yo no estoy, me toca dejarlo desde la mañana o desde la noche anterior y eso genera riesgos de presentación de residuos que rompan las bolsas, derramen los residuos tratando de sacar o de rescatar material aprovechable o por los mismos animales domésticos o también que en esas zonas, como siempre dejan residuos ahí, otras personas de forma clandestina dejen residuos que no corresponden al sector o, por ejemplo, que son escombros para dejarlos abandonados y como quien dice, dejarle el problema a los residentes de esa zona.
porque pasa, y en estos puntos de esquina o parada fija se presenta mucho esto como puntos críticos. En la acera, pues la acera es cuando yo salgo de mi vivienda, lo dejo enfrente y simplemente pues pasa el vehículo recolector, digamos, recogiendo estos residuos que se ponen enfrente de nuestro andén o en canastillas como tal que se tengan. Contenedores, los contenedores específicamente, pues entonces ya estos son los que se ponen en puntos de alta generación de residuos como los centros comerciales, hospitales, unidades residenciales multifamiliares. Entonces es mucho más fácil precisamente hacer ese cargue desde un contenedor porque hace más eficiente el proceso, entonces se prioriza la forma mecanizada. Miren, acá tenemos un ejemplo de esos de recorridos productivos y no productivos. Tenemos una manzana y aquí tenemos entonces las señales de tránsito. Esta es una doble vía, esta vía es en un solo sentido, esta es en un solo sentido también. Y yo tengo que tener todo en cuenta todo esto para la planificación. Entonces yo empiezo a definir, primero, identifico dónde inicia mi ruta. La ruta debe iniciar cerca del punto como tal del patio, de donde viene el vehículo, para que no tenga que atravesar todo esto para iniciar su recorrido. Y debe terminar cerca hacia donde va, hacia digamos, la dirección del relleno sanitario. Entonces, para hacer este recorrido, entonces yo voy identificando por convenciones cuál es el recorrido en servicio o tiempo productivo y cuál es el recorrido en tránsito, que serían los tiempos muertos o no productivos. Entonces yo defino, listo, yo voy por acá, luego giro a la derecha, luego vuelvo a girar a la derecha, luego subo y aquí voy identificando, bueno, aquí necesariamente tuve que pasar nuevamente por acá. Yo ya recogí los residuos por acá, entonces este tiempo es no productivo. Y así voy definiendo. Establezco, digamos, una tabla con estos criterios. El recorrido estimado, entonces, en total, yo voy midiendo, bueno, esta manzana son 100 metros, entonces voy midiendo 100, 200, 300, así voy calculando cuál es el total como tal de este recorrido en kilómetros, ¿sí? Y el recorrido de tránsito como tal. Este es el recorrido como tal productivo y este es el tránsito es el no productivo, ¿sí? Entonces, en estas zonas muertas como tal, viene siendo 1 kilómetro. ¿Cuántas vueltas a la derecha hice? Entonces yo voy contando acá, 1, 2, 3, aquí ya tuve que girar a la izquierda, entonces una a la izquierda, voy contando así, cada una. ¿Y cuántos giros en U tuve que hacer? Frente a esto específicamente, miren que acá se hace el giro a U. Entonces, yo tengo una ruta inicial y frente a esas normas generales que se prioricen las vueltas a la derecha más que a la izquierda, que se priorice el tiempo como tal del recorrido productivo, ¿sí? Entonces, que no debe superar el 30% específicamente, perdón, el 15% del el recorrido de recolección. O sea, este recorrido en tránsito no debe superar el 15% del recorrido productivo. Entonces yo digo, bueno, frente a este voy a plantear una mejor ruta. Entonces ya voy a iniciar desde acá, entonces hago el recorrido y ya aquí entonces estimo menos tiempos muertos, hago más recorridos, más giros a la derecha, hago menos a la izquierda, no tengo giros en U y este me cumple con este criterio, entonces ya he diseñado y defino cuál es el trazo de ruta de peine o de doble peine. Ahora, la transferencia como tal, ¿para qué yo hago una estación de transferencia? Muchas veces, cuando por la misma complejidad de algunas zonas, yo tengo que recoger en unas zonas que son muy grandes muchos residuos, pero no sé, por las características de los vehículos son más pequeños o quizá por la misma cantidad, pues se hace ineficiencia en términos de costo que todos estos vehículos vayan hacia el relleno sanitario. Entonces, muchas veces es necesario desarrollar o diseñar estas estaciones de transferencia. A veces en estas estaciones de transferencia se hacen, digamos, como también para un aprovechamiento de residuos. O sea, aquí se hace, digamos, como la separación de las bolsas que son de uno, las bolsas que son de otro. No siempre es tan fácil, pero digamos que esta es una de las características. Estas estaciones de transferencias, pues se aplican, como les digo, para transportes largos. Entonces, también cuando el sitio de disposición del relleno sanitario es muy lejos y realmente es muy ineficiente todos los vehículos que voy a manejar, pues se puede hacer un cargue como tal de estos vehículos pequeños, se hace el cargue a un vehículo de mayor capacidad, se compacta como tal en este vehículo y este único vehículo es el que lleva hasta el sitio final de disposición. Así es que se logra
digamos, esta mayor eficiencia en los procesos de recolección. También, pues, una de las características es que para zonas que tengan una alta producción de residuos, para las rutas de recolección selectiva, como mencioné, la planificación de un aprovechamiento regional también este es muy importante porque, pues, por la oportunidad de poder hacer ese aprovechamiento, esa recolección de aprovechamiento y también de residuos sólidos en un solo sitio. Aquí digamos que existen diferentes formas de diseñar las estaciones de transferencia. Pueden ser algunas de descarga directa, como vemos, una rampa como tal, y acá entonces hay una tolva donde el vehículo descarga los residuos y ya entonces caen en este donde se empiezan a compactar. O también pues se hace, digamos, como digamos, como se ponen... se ponen de frente no, de espaldas, por decirlo así, los dos vehículos recolectores y se hace la transferencia evacuando los residuos en este y aquí entonces se van compactando. Esto, por ejemplo, yo lo veo mucho que incluso ni siquiera lo hacen en estación de transferencia, sino que a veces por la misma complejidad, y los digo por el lugar donde vivo, muchas veces en las noches yo escucho que está la máquina compactadora y está sonando el vehículo y dura y dura y dura ahí, y cuando me doy cuenta, me asomo por la ventana, es que están haciendo transferencia. A veces también hay que hacer esas transferencias, no con estación de transferencia, sino en el sitio de recolección, porque por alguna razón, no sé, hubo demasiados residuos y ya hay sobrecarga en el vehículo y no puede terminar. Entonces, digamos que un vehículo que esté con mayor capacidad o que esté parcialmente, digamos, con su capacidad, puede asistir y se hace esa transferencia en el sitio, así como se muestra acá, y ya entonces, pues, continúa el recorrido hacia el relleno ya con su capacidad, mientras el otro vehículo pues continúa con la recolección en el sector. A veces pues digamos que esas son las formas recursivas en las que se puede atender, digamos, para asegurar el cumplimiento en la atención del servicio. Aquí entonces vamos a hablar también de estaciones de clasificación y aprovechamiento que hace parte de la actividad que ustedes están desarrollando en este momento y que hasta donde recuerdo tienen como fecha de entrega la próxima semana. Hay unos documentos guía que son referentes y porfa para que los tengan muy presentes, aunque si bien yo los mencioné en el material recomendado de la guía de laboratorio, pues ustedes aquí los pueden identificar. Uno es el documento técnico para la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público, que esto es de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. El Departamento Nacional de Planeación elaboró este documento como un documento guía de lineamientos para construcción de estaciones de clasificación de aprovechamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. Esto es algo muy nuevo y por eso entonces el DNP genera este documento con esos lineamientos y va a ser de gran utilidad para la actividad que ustedes que están desarrollando en este momento. El informe diagnóstico de actividad de aprovechamiento, creo que ya está el del año 2019, también les puede brindar información. Y también tener presente el decreto 2981 de 2013, que es sobre la reglamentación del servicio público de aseo, y ahí se hace la especificación y se empieza a mostrar esa importancia del aprovechamiento como tal, desde la recolección selectiva y desde la creación de estas estaciones de clasificación y aprovechamiento. Y no solo esto, sino también ¿cómo es? Perdón, la formalización la incorporación en estos procesos de los recicladores de oficio como parte de esa formalización de esa actividad, de su actividad y dignificación también de su trabajo. Entonces también es un documento, este decreto es muy importante para que ustedes lo consulten. Según eso, entonces, ¿qué son las estaciones de clasificación y aprovechamiento? Son instalaciones que están técnicamente diseñadas precisamente para poder atender de forma eficiente económicamente y a nivel de procesos para la clasificación, pesaje y aprovechamiento de esos residuos que son aprovechables, perdón la redundancia, ¿no? Entonces, los procesos como tal que se pueden usar son procesos manuales, también se pueden usar procesos mecánicos. Digamos que en nuestro país esos procesos automatizados que nosotros podemos ver en videos de esas estaciones de transferencia en otros países, pues digamos que esos procesos automatizados son ideales, pero a veces los costos pues no lo permiten. Entonces, digamos que
Existen unos lineamientos específicos para estas estaciones y pues digamos que lo usual es que se adopten procesos mecánicos y manuales y combinados de estos. Tanto como automatizados, pues no se cuentan. Deben contar con autorizaciones como con esa aceptación, digamos, para poder hacerlo, para lo cual deben desarrollar unos diseños, presentar unos diseños como tal de la estación, que eso digamos que hace parte de las actividades que ustedes están consultando y que los documentos de referencia son de gran guía y apoyo para ustedes. El régimen como tal de progresividad para este proceso de formalización y de creación de estas estaciones, pues es de 5 años desde que se empezó este proceso, básicamente en el año 2017. Y miren que entonces aquí, ¿qué es lo que busca? Que los recicladores de oficios se involucren en este proceso de estas estaciones y ya entonces que el aprovechamiento económico que se genere de estas estaciones permita garantizar, digamos, esos ingresos a los recicladores de oficio como parte de su formalización, de la formalización de su actividad. Que involucre entonces el aprovechamiento desde las etapas de recolección, con la misma función que hacen los recicladores, hasta la clasificación y pesaje para poder ya entregar el producto aprovechable para la comercialización, reincorporándolo o incorporándolo a nuevos ciclos productivos, ¿sí? Básicamente esto es lo que hace estas estaciones y que pues se definen o se diseñan para zonas específicas a atender de una población de un municipio y que atiende, digamos, un cierto porcentaje, una capacidad del municipio, ¿no? No es que una estación atienda todo el municipio entero, digamos, como por la capacidad. Pueden ser lugares pequeños que atiendan en un bajo porcentaje, pero esta sectorización también facilita la organización como tal de la actividad y la formalización. Hasta aquí, Juan David, ¿tienes alguna pregunta? Profe, sí, te iba a preguntar respecto a los recorridos productivos y no productivos. Pues Ajá. la razón de los giros hacia la izquierda, bueno, en la U, pues uno los entiende, pero pues, por ejemplo, hacia la izquierda o a la derecha, dice que pues, quieren minimizar los giros a la izquierda, pues Ajá. no me entiendo con mucha lógica. Por los mismos sentidos de las vías, por hacer más eficiente y por minimizar los riesgos de accidentes de tránsito. Voy a hacer, digamos, un esquema aquí, aunque no es la diapositiva, pero voy a hacer el esquema aquí, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, yo tengo un separador de vía, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos que el vehículo, este es en este sentido y esta va en este sentido, ¿sí? Entonces, yo tengo unas cuadras acá, unas manzanas para atender, ¿sí? Tengo otras manzanas acá. Perdóname que lo haga aquí sobre este dibujo. Si el vehículo va por esta zona, debe preferir, por ejemplo, avanzar acá, girar a la derecha y seguir girando a la derecha y a la derecha para poder atender, digamos, estas zonas específicamente, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos que ya, cuando ya, digamos que destinando, pueda ya atravesar aquí y atender esta otra zona. ¿Qué pasa cuando hace el giro a la izquierda? ¿Cuánto tiempo tú te demoras haciendo este giro a la derecha? Si el recorrido como tal de una vía, pues es en este sentido, pues tú digamos que no tienes ningún obstáculo ni ningún problema. Pero a veces en este giro como tal o en el giro en U va a tomar más tiempo y digamos que hay más riesgo de presentarse accidentes de tránsito por esto, o a veces es una doble vía sin separador y implica que piensa tú, por ejemplo, cuando tú vas por carretera o por una vía en la ciudad y tienes un camión y el camión está, digamos, como dando la señal con la direccional para que le den el paso. ¿Quién le da el paso al camión o al bus? ¿Sí? O sea, se demoran más en pasar. Ok, listo, profe, ¿No? sí, ya entiendo. Entonces, digamos que el tiempo de espera para poder hacer esta maniobra es mayor que el ir dando prelación a los giros a la derecha en la medida de lo posible. O sea, si hay que hacer un giro a la izquierda, hay que hacerlo, pero hay que darle prioridad a estos porque digamos que ya por eficiencias como tal, por rendimientos, está comprobado que los giros a la izquierda hacen más improductivo como tal el recorrido. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto, listo. Entonces, pasamos a disposición final. Si bien es la última etapa, no es la menos importante.
Y la disposición final hace referencia a cómo yo, a dónde llevo precisamente todos estos residuos y a ese confinamiento que yo hago de ellos en una celda para que, digamos, su degradación, su consolidación, como su estabilización, no represente riesgos como tal al ambiente o a la salud humana, ¿sí? Y aún así, pues los rellenos sanitarios presentan muchas dificultades, presentan mucho rechazo. O yo te pregunto, por ejemplo, David, pues quién quiere vivir al lado de un relleno sanitario? Por más bien operado que esté, por más que cumpla con todas las técnicas y las características. O sea, no es fácil y no hay una aceptación social, pero sí tenemos la disposición de llevar nuestros residuos allí. Entonces, de allí la importancia a que el tiempo de vida de estos lugares sea aprovechado lo máximo posible, o sea, que hagamos esa vida útil sea muy eficiente para garantizar que la vida útil que se concibe en el diseño como tal sea la que tenga y no que el relleno sanitario termine su vida útil antes de lo que se había dispuesto en el diseño porque llegaron más residuos de la cuenta, ¿sí? O que incluso en la medida de lo posible pudiera ampliarse mucho más esa vida útil. Eh, como definición de relleno sanitario, el relleno sanitario realmente no debe verse como un proceso en el que debemos llegar a un sitio, perforar o cavar un hueco, perdón por los términos tan coloquiales, pues para poder expresarlo, pero cavar un hueco para poner mis residuos ahí. No, realmente los rellenos sanitarios y los rellenos también de escombros, como las escombreras como tal, están concebidas para recuperar áreas que sean degradadas de forma natural o antrópica. Es decir, si yo tengo una zona con unas características ecológicas importantes, pues ¿cómo voy a pensar en poner el relleno sanitario ahí? ¿Sí? Realmente uno de los criterios es que en la medida de lo posible estas zonas sean degradadas y que esa conformación de celdas que más adelante se van a consolidar y estabilizar permitan recuperar paisajísticamente esa zona. ¿Sí? Entonces, hay unos principios técnicos como tal de ingeniería para ese confinamiento, la estabilidad, los aspectos de compactación, el revestimiento como tal que debe tener cada una de las superficies y la base como tal de ese relleno para asegurar que se controlen todos los aspectos ambientales que pueden presentar riesgos de afectación o daño ambiental o riesgos a la salud para, digamos, para el área de influencia, ¿sí? ¿Qué hago yo en un relleno sanitario? Llego con mis residuos, los descargo, hago un esparcimiento, una compactación y una cobertura, ya hasta la cobertura final, para ya esperar a que se consolide y que se estabilice ese material, ¿sí? En pocas palabras, eso es lo que es un relleno sanitario. Ahora, para seleccionar el sitio de disposición final existen unas determinantes ambientales, unos criterios de unos estudios previos que yo debo desarrollar para poder asegurar y demostrar que el lugar como tal que yo estoy proponiendo para implementar un relleno sanitario cumple con todas las características que representan menos riesgo como tal y que pueden manejarse, que no representan un riesgo durante la operación. Aspectos de ingeniería, aspectos ambientales, hidrogeológicos, morfológicos, paisajísticos, topográficos, aspectos de las comunidades, todos estos aspectos yo tengo que revisarlos y evaluarlos en esos estudios preliminares y aquí tenemos un marco legislativo, ¿sí? El primero, digamos, es el instrumento de ordenamiento territorial, porque hay unos usos del suelo que están definidos, es decir, en el ordenamiento territorial, en el esquema de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial, se define cuáles son las zonas que tienen o qué usos puede tener cada una de las zonas. Si es una zona que tiene destinado como uso residencial, mejor dicho, no existe la posibilidad más remota que yo pueda proponer un sitio de disposición final ahí, ¿sí? Entonces, este es el primero. El decreto 838 de 2005 también
digamos que empieza a promover y a facilitar esa planificación y de los sitios de disposición final, porque para esa época hasta ahora se estaba formalizando lo que era un relleno sanitario o implementando en Colombia. Antes teníamos la problemática de los botaderos a cielo abiertos y esos eran una problemática terrible que aún hay sitios que son botaderos a cielo abierto y se están tratando de recuperar y de llevar todos esos residuos que imagínense cuánto tiempo tienen ahí para poder ubicarlos en el relleno sanitario bajo unas condiciones de ingeniería y unas condiciones técnicas como corresponde. El decreto 1077 también es importantísimo en los aspectos de servicio público de aseo y reglamenta también, digamos que ese procedimiento como tal que se debe seguir por las entidades territoriales para que se definan esas áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios, que ¿dónde se traducen? Aquí. ¿Sí? Y el decreto 1784 de 2017 describe algunas actividades complementarias. Además de estas actividades complementarias de tratamiento y disposición de residuos sólidos, habla sobre la clasificación como tal de los residuos sólidos, perdón, de los rellenos sanitarios según su capacidad de recepción como tal, digamos, como la cantidad de residuos que se disponen en estos rellenos. Entonces se establecen unas categorías y también se hablan de otras actividades complementarias. Específicamente se habla de algo que es totalmente nuevo y se está hasta ahora estudiando y proponiendo para los rellenos sanitarios actuales y los que están por diseñarse, que es la minería de residuos para buscar hacer mucho, mucho más eficiente ese espacio como tal de los rellenos sanitarios que se tienen. Se habla sobre qué es el tratamiento, cómo se hace el aprovechamiento, que estos aprovechamientos como tales no solo son de los residuos, que los lugares de aprovechamiento pues deben estar en la medida de lo posible también cerca del lugar del relleno sanitario, pues por esa misma eficiencia como tal que se busca de este servicio de aseo. Y también se habla del aprovechamiento energético. ¿Sí? El aprovechamiento del biogás que se genera como producto de la degradación como tal de esos residuos de esa materia orgánica. Juan David, aquí voy a empezar a correr un poquito, me vas a excusar porque pues el tema nos hace falta bastante y pues ya nos quedan, digamos, unos, bueno, 10, 20 minutos de clase, pues entendiendo que yo me demoré un poco en llegar a la sesión, pero tenemos todavía muchas, muchas diapositivas para presentar y no quiero, digamos, como que quede pues mucho tema omitido, ¿sí? Entonces me excusas. Sin embargo, si tienes alguna pregunta, no te preocupes, puedes activar tu micrófono y participar, ¿vale? Listo. Tenemos entonces diferentes tipos de rellenos sanitarios y yo tengo que los diseños de los rellenos sanitarios se ajustan también a esas características que yo tengo en el entorno, ¿sí? Yo puedo tener un relleno que es de tipo trinchera, que estos normalmente se usan para poblaciones, pequeñas poblaciones, ¿sí? Que básicamente es hacer una perforación como tal, excavar una a modo de trinchera y cumplir con unas condiciones técnicas para poder compilar, perdón, bueno, disponer ahí los residuos y confinarlos, perdón, casi se me fue la palabra. Digamos que la de trinchera es muy característica para terrenos que son totalmente planos, ¿sí? O sea, pues no hay dónde más hacerlo. Pero una de las características que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, es que el nivel freático debe estar entre máximo como a 1 metro y ideal a 5 metros por lo menos de la base como tal de la celda, porque pues eso puede, para minimizar el riesgo de infiltración como tal de lixiviados a las aguas subterráneas, o sea, eso es clave. Otra de las características es que las pendientes como tal, los muros deben tener, digamos, una altura de más o menos 90 centímetros, no deben, digamos, o la profundidad como tal no puede ser mayor, se recomienda específicamente esto. La de tipo área, esta de tipo área está más pues también recomendada para zonas planas, pero entonces, por ejemplo, que quizás si el terreno es semiondulado o por las características que les menciono del nivel freático, pues entonces no hay que hacerlo excavando, sino que tiene que hacerse en superficie. Entonces yo voy creando unas rampas y voy conformando las celdas como tal. Ya después entonces mi frente de trabajo va a ser este y voy a empezar a compactar y a trabajar en esta zona.
Digamos que existen unas características específicas para este terreno. Por ejemplo, la compactación como tal de cada celda debe ser alrededor de 30 centímetros. Bueno, digamos que las otras características están muy detalladas en el material de estudio y eso lo puedo asegurar porque yo hice, digamos, esa parte como tal de este material. Tenemos también la opción de rampa. Esta de rampa, pues, digamos que se usa para terrenos con pendiente y esta es la que más característica porque como buscamos es recuperar zonas degradadas, una de esas grandes zonas degradadas, pues son las que se generan con las actividades de minería a cielo abierto, ¿no? Cuando se hace excavaciones para material, digamos, para aprovechamiento de material petro, para construcción. Entonces, todas estas zonas, digamos que aprovechando la forma, la topografía como tal, se van conformando. Que si se necesita nivelar esto para poder asegurar como la inclinación de este terreno para la conformación de las celdas. Entonces, el material de cobertura, digamos la excavación como tal, yo la puedo dejar aquí cerca y el material de cobertura que yo use, por ejemplo, para estos, pues hace parte del mismo material de la excavación. Puede ser, pero entonces ese material tiene que cumplir con unas características que sea en lo posible, digamos que sean arcillas para poder minimizar la cantidad de agua que se percole porque eso se va a traducir en lixiviados como tal. Va a ser más lixiviados que va simplemente, digamos, como a llegar a ese sistema de tratamiento. Y de manera general, los lixiviados también tienen unas características para tener en cuenta en el diseño. Pero bueno, aquí vamos a ver unas características generales de cómo está el relleno sanitario. Y miren que acá entonces tenemos que estos son los residuos sólidos compactados y tenemos unos lineamientos técnicos como tal de ingeniería. Por ejemplo, características de impermeabilización. El fondo como tal y las paredes, los laterales como tal, debe estar totalmente aislado. ¿Cómo lo puedo impermeabilizar? Normalmente se hace con arcilla y una arcilla que sea de muy baja permeabilidad y también se puede hacer uso de geomembranas. Estas geomembranas son telas, por decirlo así, que impermeabilizan. Entonces, digamos que aísla como tal la zona donde yo voy a depositar mis residuos y así se minimizan los riesgos que se contamine el nivel freático, ¿sí? El agua subterránea. Aquí entonces, miren, aquí está compuesto mínimo por una capa de arcilla y una de geomembrana y hay sistemas de drenaje. Entonces, los drenajes como tal son paraguas de escorrentía porque yo debo garantizar que hay un canal perimetral que me prevenga que el agua de escorrentía llegue, pues porque acá, por ejemplo, yo tengo esta inclinación, pero ya está conformado, pero cuando el relleno sanitario hasta ahora se está conformando, imagínense el agua de escorrentía llegando acá y cayendo sobre los residuos. Entonces serían más lixiviados, habría más humedad como tal en los residuos compactados. Entonces deben haber canales perimetrales que controlen como tal esa cantidad de agua de escorrentía y se minimice lo que pueda llegar aquí. También para el drenaje de lixiviados, o sea, debe haber unas pendientes específicas que tengan las tuberías de lixiviados, ya vamos a ver unas imágenes de eso, y también los gases. Aquí se van a generar gases como tal producto de la descomposición de esa materia orgánica. Este biogás es el que puede ser aprovechado según ciertas características, ciertos criterios que están señalados en el material de estudio. Entonces, yo puedo hacer aprovechamiento de esos gases puntuales para que yo pueda específicamente, digamos, poder, mejor dicho, para que no salga sin control por cualquier escape, sino que yo lo estoy canalizando por unas chimeneas, ya vamos a ver cómo se hace esto, y yo puedo hacer la respectiva quema de ese biogás a través de teas, de chimeneas, o también si es viable frente a la cantidad de biogás que se produce, poder hacer incluso un aprovechamiento energético. Y hay otras especificaciones de diseño y de monitoreo que deben tenerse en cuenta, están en el RAS y en estos tipos en estos decretos decreto
y en esta resolución que se presenta acá. Por ejemplo, las aguas subterráneas como tal deben estar monitoreadas. Yo debo tener por fuera de mi celda o de mi relleno, debo tener unos pozos de monitoreo a través de los cuales yo verifique que no hay riesgo de contaminación por alguna fuga que se presente de lixiviados. Monitoreos como tal también del suelo por fugas de gas que haya, digamos a nivel de subsuelo. Digamos que muchas veces, y esto se usa mucho aquí pues para rellenos sanitarios, pero para rellenos también de seguridad, que es cuando son rellenos de residuos peligrosos, se espera que no se generen lixiviados, pero si se llegan a presentar, pues tiene que contarse con esta misma tubería y se tiene una doble tubería. ¿Para qué? Esta es de contingencia. Si por alguna razón esta impermeabilización o esta geomembrana se lleva, que esto es esta liner, esta capa sintética, es una geomembrana. Entonces, si se llegara a perforar por alguna razón, pues está este sistema de conducción de emergencia o de contingencia para recolectar y que no haya riesgo como tal que pues haya contaminación en el subsuelo. Y aquí tenemos muchas características que tiene el relleno sanitario. ¿Qué tipo de relleno sanitario sería, Juan David, según los tipos de rellenos sanitarios que vimos? ¿Ese sería en rampa? No, este sería en área, porque la rampa como tal es, digamos, como para terrenos con pendiente, pero específicamente en área se van conformando específicamente las celdas. Mira, voy a devolverme acá. Mira cómo se está conformando el área y mira cómo es la geografía, la topografía como tal del de rampa, ¿sí? Aunque muchas veces se usan combinados, ¿sí? Por las mismas características topográficas, pues se usan los dos sistemas, tanto en rampa como en área, pero aquí yo estoy haciendo un uso de un área específica y sobre esta estoy conformando mis celdas, básicamente, ¿sí? Y mira que acá tengo mis frentes de trabajo, entonces yo tengo el frente de trabajo. Aquí llega el vehículo recolector, está una báscula, una zona de pesaje a la entrada, hay una arborización que permite, digamos, como aislar precisamente este lugar de trabajo. La dársena del exhibiados o la piscina como tal del exhibiados para luego ser tratados en la planta de tratamiento, las etapas finales de revegetalización, digamos cuando ya se está haciendo el cierre de las celdas, los taludes como tal que se deben manejar para garantizar la estabilidad como tal del terreno, esto deben tener unas inclinaciones específicas, monitoreos de gases para evitar, digamos, que haya fugas como tal, digamos que la recolección del exhibiados, aquí hay una línea primaria, una línea secundaria, y estos tuberías de lixiviados pues se conducen específicamente ya a la dársena como tal, esa red de lixiviados y también entonces, ¿qué otra cosa tiene? Bueno, tenemos las celdas, el material de cobertura como tal, con el que yo voy a ir conformando y aislando cada una de las celdas y chimeneas como tal para la extracción de gases, monitoreo de aguas subterráneas, etcétera. Sí, pues aquí vemos, digamos, como esas características. Este es el patio de maniobras como tal. Aquí, digamos que el vehículo llega, algunos estarán esperando en esta parte, otros entonces es el que está aquí encargado de hacer la descarga, y entonces ya este da la vuelta, sale y ya entonces el siguiente puede hacer su descarga y así se va coordinando toda la operación. Para el acondicionamiento de las celdas, entonces, como les decía, uno de los aspectos claves es lo del drenaje de los lixiviados. Entonces, debe haber una pendiente específica como tal de estas tuberías para asegurar que haya un drenaje correcto en esas zonas. Normalmente se maneja esta configuración en redes. Esto ustedes lo van a ver en redes de servicio, digamos que se maneja en tipo espina de pescado, ¿sí? Y llega a una línea principal como tal, que es ya la que se conduce a, no sé, a un pondaje, digamos, a un sumidero, y de ahí pues se lleva a veces por diferencias de niveles, pues ya es con bombeo o por el mismo drenaje ya se conduce al lugar de tratamiento de estos lixiviados. La tubería perforada, estas perforaciones tienen unas especificaciones en el diámetro, porque eso es con el cálculo según cuántos lixiviados se están generando, ¿sí? Y acá vemos una geomembrana precisamente para poder aislar. Aquí hay una cobertura, miren, esto es arcilla y encima viene la geomembrana, ¿sí? Y la geomembrana como tal, entonces está impermeabilizando para poder manejar esto. Hay una capa de grava como tal para que es como la cama
que se hace, la cama que se hace para instalar la tubería específicamente. Y aquí lo que se maneja es un geotextil. Esto no es geomembrana, sino un geotextil. ¿Para qué se hace muchas veces esto? Esto se hace para proteger y para evitar la colmatación de esta tubería. Porque imagínense que la tubería como tal se obstruya con sólidos, estas perforaciones se obstruyen con sólidos y se genera entonces una obstrucción como tal en la red que no permita evacuar los residuos o que la presión como tal en la celda pueda afectar y cause inestabilidad. Eso se podría presentar. Entonces, el geotextil es una tela y cumple la función como a modo de filtro, ¿sí? La grava también, digamos, permite retener parte de esos sólidos y entonces así se garantiza, digamos, como esa vida como tal de la integridad como tal de las perforaciones para que no se afecte específicamente el drenaje específicamente de esto, ¿sí? El trazado, entonces, como les digo, es similar a un sistema de alcantarillado. Ahora, para la recolección de lixiviados se tienen que tener en cuenta cuál es el caudal máximo que se genera de lixiviados y del agua de escorrentía. Bueno, en el caso de cuando hay percolación como tal de agua lluvia, entonces pues ya se tienen que considerar estos otros aspectos y los criterios se diferencian si, por ejemplo, un relleno sanitario maneja más de 15 toneladas día o menos. Hay unas especificaciones entonces específicas para, como les digo, de la red como tal, del sistema de colección. Los sumideros entonces son esos pozos como tal que se ubican en los puntos bajos, que sería, por ejemplo, aquí en esta zona, si esta zona como tal es una zona más baja, entonces debe haber quizá un sumidero acá o allá, digamos, algunos sumideros acá, a través de los cuales, como les digo, se pueda bombear hasta el siguiente punto. Digamos que los geotextiles, lo que les mencioné, los geotextiles se pueden usar, pero deben ser no tejidos y el geocompuesto como tal, digamos que sería otra de las materiales como tal para poder proteger la tubería por encima, digamos, sobre la grava como tal que se pone acá, para, como les decía, preservar precisamente esas perforaciones y asegurar que no se obstruyan, porque imagínense, ya una celda consolidada y que estén obstruidas todas las perforaciones y no se drene correctamente los lixiviados, entonces pues sería una situación bastante compleja para manejar. Los cálculos de generación de lixiviados se hacen a modo de balance de masas. Hay que tener en cuenta que pues si el material de cobertura es material como tipo tierra, bueno, de pronto, bueno, arcilla sí sería aislamiento, pero a veces se usa la misma tierra de la excavación, entonces pues hay una infiltración por precipitación. Por costos no siempre se hace, pero ideal sería con geomembrana, que la infiltración como tal sería cero, o pues también si se asegura la compactación de que se hace con arcilla, la arcilla también digamos que aseguraría que no se hace una infiltración. Y yo debo tener en cuenta todos los procesos que ocurren acá, que me pueden generar lixiviados, ¿sí? Específicamente el material como tal de cobertura. El área como tal, pues es teniendo en cuenta que sobre esta área específica está cayendo una cantidad de agua puntual, ¿sí? Frente a datos de precipitación de hidrología local, yo puedo hacer los cálculos como tal de cuánta agua puede estar percolándose en este relleno o en esta celda. El material de cobertura, el agua, el contenido de humedad que esté en los residuos sólidos y pues eso deriva principalmente de los residuos orgánicos. Miren que aquí el agua aportada por residuos sólidos corresponde al contenido de humedad, que es aproximadamente, digamos, el 20%. Si se llegaran a admitir lodos, que normalmente no se aceptan en rellenos sanitarios porque esos tendrían un manejo independiente, pues entonces esa humedad también hay que tenerla en cuenta. El agua como tal en los procesos de degradación de la materia orgánica, como ustedes lo pueden leer en el material de estudio, consume, o sea, se genera energía y hay un consumo como tal de agua en ese proceso de formación de gas. Y también puede salir, pues, por el mismo calentamiento en ese proceso de degradación de materia orgánica, también por la actividad microbiana, pues se pueden generar, digamos, agua en vapor. También el residuo sólido compactado, digamos que estas son, y la salida de agua, este percolado, sería específicamente el cálculo de los lixiviados. Aquí hay algunas características, entonces como les decía, el agua que proviene de la precipitación, el agua que se aporta por residuos sólidos, agua perdida, digamos agua que se reduce, no es pérdida, sino agua perdida como vapor de agua.
por lo que les mencionaba. El material de cobertura también quizá pueda aportar, digamos, específicamente agua, la formación de gas, o sea, estas serían como las entradas y las salidas, ¿sí? Y bueno, y el agua que se pudiera aportar por, digamos, lodos que se dispusieran en relleno, pero eso no siempre es así, digamos que se exige y hay unas normas específicas para poder manejar estos lodos, por ejemplo, los biosólidos, entonces, digamos, hay plantas como tal que tienen ese manejo específico de este tipo de residuos. El RAS como tal especifica cuáles son esos cálculos como tal de generación de lixiviados según las características de esa composición de residuos y del proceso de degradación de la materia orgánica. Contenido de humedad de residuos sólidos, peso del agua consumida en formación del gas, miren, peso de agua que sale por evaporación. Aquí tengo toda esa complejidad de cálculos para poder estimar ese biogás. Hay unos cálculos que son, digamos, más generales que me indica que en los primeros 5 años digamos, de los primeros 5 años, en el primer año casi no se genera o no se generan residuos, perdón, lixiviados. A partir del segundo año ya se empieza a generar más, se genera casi el 50% de esos lixiviados que provienen de los residuos orgánicos. Bueno, digamos que eso ustedes lo van a ver en el material de estudio y en la práctica como tal en la práctica integral de 4. Lo otro que tenemos es el acondicionamiento de las celdas a partir del drenaje de gases. Entonces, las chimeneas ¿cómo yo construyo las chimeneas? Estas se van construyendo en la medida que se va construyendo el relleno sanitario. O sea, a medida que yo voy avanzando y subiendo las celdas, creando nuevas celdas, estos se llaman gaviones, perdón, se me olvidó la palabra, pero entonces digamos que yo tengo una tubería y alrededor se conforma con tierra y esta es malla metálica, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Y entonces esta específicamente lo que me permite es que los residuos, como el gas como tal, vaya penetrando en estas perforaciones de la tubería y así entonces se conduce por una sola tubería. ¿Listo? Así hay unas especificaciones muy puntuales precisamente para este drenaje de gases. Digamos que a veces se puede hacer la compactación y el aislamiento con arcilla, arena, con bentonita, que es un tipo de arcilla que tiene una capacidad de aislante o sellante mucho más fuerte que otros tipos de arcillas. Y acá vemos que, por ejemplo, se hace también a modo con accesorios hidrosanitarios, con bridas y juntas de goma que permitan aislar y sellar completamente de forma que quede totalmente aislado de la superficie y digamos que el gas como tal va a ingresar necesariamente por la tubería, no se va a escapar por ninguna otra parte y va a salir por la tubería como tal de escape. Aquí se pueden entonces instalar teas o si no se instalan, sino que simplemente se liberan estos gases, entonces pues aquí se liberan por este espacio. El drenaje como tal, entonces también hay sistemas, según la normativa, esto se me había olvidado mencionar, esto es un sistema como tal de ventilación, un sistema de control pasivo. Simplemente yo lo instalo y el gas se evacúa, ¿sí? Pero cuando la producción como tal aumenta, pues ya se usan los sistemas de control activo. Independientemente, por ejemplo, estos sistemas de control pasivo, digamos que las características normalmente, estas tuberías son de entre 30 a 50 centímetros digamos, el tamaño como tal de esto es de a 30 o 50 centímetros aproximadamente. La tubería que normalmente se usa es de 4 a 6 pulgadas. ¿Sí? Pero estas chimeneas, digamos, con el gavión como tal, o sea, con la piedra, digamos que esa sería como la dimensión. Específicamente hay unas interdistancias que se manejan alrededor en promedio, digamos, por eso pues lo definen en el momento del diseño, estarían alrededor de 40 o 50 metros de interdistancia, ¿sí? Pero depende también del tipo de relleno, o sea, si un relleno sanitario como tal maneja, no sé, de 15 a 200 toneladas diarias, entonces más o menos se tiene una referencia de 4 chimeneas por hectárea. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, bueno, y la interdistancia, y para un relleno que sea de, no sé, de más de 200 toneladas, ya digamos que amerita precisamente un sistema de control activo. Estos sistemas de control activo
¿qué es lo que buscan? Tener esa combustión controlada o también hacer ese aprovechamiento energético del gas. Entonces son sistemas como tal, colectores de gas que están interconectados y se llevan a un equipo como tal que limpia, depura el gas como tal de esas impurezas que se puedan presentar en el biogás, porque no solo es metano lo que hay ahí, y ya entonces a partir de esa limpieza se puede hacer un aprovechamiento energético como tal de este producto, e incluso se puede llegar al punto de comercializar esta energía. Para el cálculo de los gases también, los cálculos involucran, tiene que tenerse en cuenta la cantidad de materia orgánica que es la que se degrada y, por ejemplo, pues el metano como tal que está presente, el CO2 específicamente, y este es como el balance a través del cual, a partir de un análisis elemental o la composición como tal de los residuos, y pues principalmente de los residuos orgánicos, se puede hacer una estimación de cuáles son digamos, esa cantidad, ese flujo de biogás que se genera y en qué tiempo, ¿no? Porque el tiempo de degradación hace que la producción como tal varíe a lo largo de los años. Otras características para el diseño de las celdas. Las celdas como tal, pues tienen, por ejemplo, digamos, unas características o criterios según la profundidad, el ancho, la longitud, la pendiente que se debe manejar, la densidad de compactación. No es lo mismo un relleno sanitario pequeño que sea manual porque yo hago una compactación manual, ¿sí? A una compactación mecánica con maquinaria. Entonces, la altura como tal de la celda va a ser diferente porque esta compactación no va a ser tan efectiva, entonces el riesgo de inestabilidad es mayor, entonces la altura se ve mucho más limitada, ¿sí? Entonces, aquí, frente a estos criterios, pues yo debo tener en cuenta cómo debe, digamos, desarrollarse la operación como tal de mi relleno sanitario. Por ejemplo, se puede llegar a una compactación hasta de 0,85 kilogramos por metro cúbico. En promedio, digamos, lo que se maneja son punto más o menos 750, pero depende también de esa maquinaria, de cuántas pasadas yo haga. Es decir, yo pongo los residuos, los descarga el vehículo recolector. ¿Cuántas veces, cuántas pasadas o pases hace la maquinaria, la máquina compactadora? Si se hace más o menos de 3 a 4 pasadas por cada una de las capas que se están acomodando, se alcanza, digamos, una densidad de este tipo. Entre menos pase, pues menos densidad, menos compactación va a hacer. Y miren que acá tenemos un ejemplo de cómo se incrementa la vida útil precisamente con una mayor compactación. O sea, vale la pena destinar más maquinaria o más tiempo de compactación para lograr esa vida útil como tal del sitio. Si yo tengo una compactación de 593 kilogramos por metro cúbico específicamente, entonces la vida útil como tal de mi relleno puede ser de 9,6 años. Este sería el punto de referencia, ¿sí? O sea, hago una pasada específica y, digamos, y obtengo esta compactación. Pero si yo aumento esa compactación a 712, la vida útil se aumenta porque voy a tener más espacio para poder disponer más residuos. ¿Cómo se aumenta? Digamos, gano 1,9 años. Y así, por ejemplo, si yo llegara a una compactación hasta de 949, lograría ampliar la vida de 9,6 a 15,3. O sea, aumentaría la vida útil de mi relleno sanitario 5,7, y de ahí es la importancia precisamente de estos, la importancia precisamente de estos, digamos, de estas actividades operativas, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite la compactación? Como ya ustedes han visto, prolongar la vida útil, reducir la cobertura diaria de excavación, o sea, entre menos material de cobertura yo tenga, porque pues estoy compactando más, estoy depositando más residuos, pues entonces hago más provecho como tal de ese espacio. Reduzco esos espacios vacíos que también me pueden representar inestabilidad a futuro de esa celda. Reduce la percolación como tal de los fluidos. Entre más compacto esté, menor va a ser la capacidad de campo digamos que, para poder, perdón, la percolación como tal, y se va a retener más esa humedad ahí, y también la migración de metano también se ve controlada y hace parte, digamos, ya como de ese proceso integral de degradación y estabilización.
Hay otras obras complementarias que deben tenerse presentes, por ejemplo, cercos perimetrales, caseta de vigilancia, la trama vial que esté alrededor para, pues, para todo el tránsito de los vehículos y que no genere, digamos, problemas en las vías externas. Pensemos que cómo sería en un relleno sanitario, pues toda la fila de vehículos a la espera de poder entrar al relleno. Entonces, digamos que todas esas características operativas, pues afectan como tal el servicio y también genera incomodidades en el sector, a quienes vivan cerca. La estación de pesaje, pues yo para poder saber cómo va mi vida útil, cuánto estoy disponiendo, cuánto le voy a cobrar a cada usuario del servicio de aseo, pues yo debo saber cuánto estoy recibiendo de residuos acá para poder, digamos, generar ese valor o esa factura a la empresa de servicio de aseo, que es quien a su vez genera ese cobro al usuario final, al generador como tal de residuos. Las instalaciones sanitarias, las baterías sanitarias para el personal que trabaja ahí, o sea, los baños, lavamanos, sanitarios, el patio de maniobras, que ya lo había mencionado, y pues hay muchos otros aspectos y todo esto, como les digo, está muy, muy detallado en el RAS y hay otros documentos técnicos también que uno puede consultar. Hay una guía del ministerio que es bastante antigua, que es del año 2002, pero también, por ejemplo, tiene esos criterios técnicos para ambientales para la evaluación, digamos, de la selección del sitio. Y ya el plan de cierre. Digamos que específicamente para el plan de cierre, en esta etapa final, el trabajo no termina del relleno sanitario. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar la integridad de mi relleno sanitario y su estabilidad hasta varios años después, de forma que se garantice la consolidación de ese material y que se va a poder hacer un futuro uso, ¿sí? Porque si en algunos años después se están generando lixiviados, aunque pues no son tantos, pero pues hay que seguir tratando los lixiviados que todavía se están generando, ¿sí? Entonces yo debo tener en cuenta, por ejemplo, el diseño de la capa como tal de sellado, la cobertura final, que no se vaya a ver afectada, porque si se ve afectada, si pierde su integridad, pues se puede percolar más agua y que puede entonces también afectar, digamos, aumentar esos lixiviados que ya no deberían generarse, ¿sí? El control del asentamiento, se deben hacer monitoreos, por ejemplo, de nivelación para verificar la estabilidad como tal del terreno, que se está asentando, que ya se está consolidando, el control de gases como tal, el control y tratamiento de los lixiviados, como les digo, los sistemas de monitoreo ambiental, la cobertura vegetal que debe haber, las especies de árboles que yo voy a sembrar ahí, porque esto va a tener un uso final y si bien no se va a poder usar para algo residencial por la misma estabilidad del terreno, pues se puede usar para un espacio recreacional. Cuando se hace esos usos, ya cuando no se genera ningún riesgo ni ninguna actividad, pues ya se eliminan las chimeneas, ya se eliminan todas esas características, pero por ejemplo, la vegetación debe tener unas características específicas, ¿sí? Para prevenir la erosión digamos, la erosión como tal de la superficie, de esta cobertura vegetal, la profundidad radicular de esos árboles como tal a sembrar no puede ser tan profunda, tan alta, porque pues digamos que ya entraría a perforar, digamos, o afectar como tal esos materiales que están confinados, aunque pues bueno, si es arcilla, pues no, digamos que hasta ahí llegarían, pero todas esas características tienen que tenerse en cuenta y tienen que monitorearse hasta que ya precisamente se haga la entrega como tal de ese terreno para su destino o su uso final. Hasta aquí, ya, perdón un poquito lo que corrí, Juan David, pero hasta aquí pues tenemos el tema preparado para el día de hoy. No sé si tengas alguna inquietud, pensé que me iba a demorar más, pero bueno, no fue tanto digamos, el tiempo adicional. No sé si tengas alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta sobre las temáticas. Profe, sí, después de cuánto tiempo de ya haber pues clausurado como tal un relleno, se podría hacer uso, pues no tanto residencial, sino por ejemplo de hacer, de colocar, por ejemplo, árboles que las raíces sí sean mucho más grandes, que ya no se afecten como tal con los residuos que habían ahí. Mira, digamos que en rellenos como tal, en rellenos sanitarios, creo que alrededor más o menos de más o menos unos 10 años o entre 10 o 20 años, es que todo depende, digamos, o sea, las siembras como tal de árboles sí se deben hacer desde el inicio.
o sea, desde el inicio del cierre, ¿no? Porque debe garantizarse precisamente esa protección de la cobertura vegetal para minimizar la erosión, ¿no? Pero específicamente, digamos, si se podría pensar que entonces unos 10 años, es que todo depende también de la degradación de esos gases. Los gases como, por ejemplo, los lixiviados se generan, digamos, como ya hasta los 5 años. Voy a mostrarte una gráfica que también nos permite tener una idea de eso. En el material de estudio, perdóname, no, yo no estoy compartiendo es que esas gráficas no las tengo específicamente en la presentación, pero espérame, voy a compartirte acá. Dame un segundito, voy a ir al aula. Y vamos a ver esas gráficas donde se ve el comportamiento precisamente de tratamiento y aprovechamiento. A ver. Busquemos acá lixiviados. Ay, figura 14. Ay, no. A ver, por aquí tenemos una gráfica. Mira, es esta. Espérame, voy a ampliar un momento esta. Mira, el gas como tal, o sea, el material debe estar completamente consolidado, ¿sí? Entonces, si yo tengo, digamos, un material que se dispone aquí, digamos, es el proceso total como para la producción, digamos, de gas. Aquí tengo, por ejemplo, que mira, hasta los 20 años se puede estar produciendo. Entonces, normalmente, digamos, se tiene que tomar este margen. Entonces, podría ser entre 20 y 25 años, pero todo depende también del monitoreo como para demostrar que ya no hay actividad como tal, que ya está consolidado y totalmente estabilizado precisamente el material. ¿Sí? Y acá, mira que la degradación o la descomposición lenta de esa materia orgánica es la que más toma tiempo, ¿sí? Que se genera menos cantidad que esa descomposición rápida, que ese proceso, pero aquí se está generando hasta los 20 años. Y por ejemplo, yo diría que más o menos hasta los 25 años o podría ser hasta 30. Lo que sí es seguro, por ejemplo, es que cuando para específicamente, por ejemplo, para un relleno de seguridad, que sí es específicamente, pues que tiene muchas más restricciones que un relleno sanitario, sí o sí debe ser el mantenimiento y el monitoreo debe ser como mínimo 30 años para que tenga otro tipo de uso, aunque pues en rellenos de seguridad pues no es que haya muchos usos posibles, pero entonces alrededor casi de 25 años pensaría yo que podría garantizarse. Pero pues todo depende también de ese seguimiento, porque para autorizar un segundo, otro uso como tal, pues se debe demostrar que ya está totalmente estabilizado, que ya no hay, específicamente, que ya no hay más degradación o actividad como tal en ese proceso de consolidación, que los monitoreos ya me muestren que la estabilidad como tal del terreno ya se ha alcanzado, ya se ha asentado totalmente y pues que pues ya se puede lograr ese uso, ese nuevo uso. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Tienes otra inquietud, comentario? No, no, señora, era solamente eso. Vale. Bueno, específicamente, por ejemplo, para los rellenos de seguridad, digamos que las características como tal son aún más detalladas, o sea, son más exigentes, más rigurosas, porque es doble geomembrana, doble red digamos, de lixiviados, aunque no se generen, y es doble monitoreo como tal digamos, de los pozos como tal de gases, de lixiviados
lixiviados de agua, de monitoreos de aguas subterráneas, todo es por dos, porque precisamente pues los riesgos como tal asociados a esos residuos que están ahí, pues son más altos, aunque se esperaría que no se generaran específicamente lixiviados. Y bueno, pues no sería entonces nada más. Pues Juan David, te agradezco mucho tu asistencia, espero que la información y el contenido como tal haya sido claro y pues espero también que para los demás compañeros que asisten de forma sincrónica pues también haya sido clara la información. Los invito a que revisen con detalle este material de estudio que la verdad es muy completo y es un recurso valioso que ustedes van a tener y también pues que lo puedan revisar para poder presentar la evaluación, específicamente la evaluación 2, la evaluación del módulo 2 y 3, que sería la actividad final que tenemos preparada. ¿Listo? Entonces, pues bueno, una feliz tarde, Juan David, para ti, un feliz descanso, ya feliz noche, y estaré muy atenta a sus consultas, inquietudes sobre la actividad que tenemos próxima a entregar. Ya saben todos, mi número telefónico, mi número celular 311-218-8531. Me pueden contactar a través de WhatsApp, Telegram o también si desean por llamada telefónica, pero si no los atiendo, pues es de pronto porque esté ocupada en clase, entonces pueden contactarme por los chats o por mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co o a través de la plataforma de Canvas. Estaré atenta a cualquier inquietud para dar una respuesta oportuna a ustedes. Una feliz tarde, Juan David. Que estés muy bien. Gracias, profe, igualmente, buena noche.